Hoy en Conexión Social, Lucía y Marta hablamos de la práctica en trabajo social. Bueno, Marta, tengo muchas ganas de hablar de este tema porque es una parte esencial en nuestra carrera y es algo que nos causa bastante incertidumbre y que cogemos con muchas ganas. ¿Cómo nos recomendarías para el tema de elegir práctica? Lo de las prácticas es una cosa que como que le tenemos muchas ganas, pero luego genera también un poco de desazón. Para elegir las prácticas, bueno, ahora hay muchas universidades ya no, entre comillas, no te permiten elegir o eliges por el tema de la nota. Si tú tienes un 7,8 y hay 25 personas delante tuya que tienen mejor nota, pues tú elegirás la práctica número 26. Claro. Y la universidad te ofertará pues 50. Digo, o sea, todo esto estamos poniendo un supuesto. Sí, pero esto es bueno tenerlo en cuenta desde primero de carrera, porque quizás si queremos tener X práctica en X sitio, pues tenemos que aspirar a ir teniendo una nota bastante alta para luego poder elegir. Así es. En este caso, el tema de la nota pues puede ser fundamental para elegir las prácticas. Hay algunas universidades que te permiten buscar tus propias prácticas, pero en ocasiones tú buscas tu práctica y la meten al bombo común. Entonces, es un poco como que la has buscado, pero alguno de los 25 que va delante tuya puede elegir tu práctica. Entonces, claro, bueno. Como todo, como siempre decimos, hay que ver cada caso particular en cada universidad, porque ahora que estamos hablando, yo recuerdo que en mi universidad, si habías sido alumna interna de algún departamento, te contaba también como preferencia en la nota a la hora de elegir práctica. Esto era en la Universidad de Murcia. Pero como todo va cambiando, va avanzando, van sacando nuevas normativas, es bueno ir mirándolo en el momento pues que nos vaya tocando y teniendo en cuenta estas cositas. Sí, es importante eso, porque puede ser que un año sea así y otro año cambie la normativa de prácticas. Entonces hay que estar al tanto. Hay universidades que ofrecen unas pequeñas prácticas en segundo de carrera. Hay universidades que ofrecen unas pequeñas prácticas en tercero. Todas ofrecen en cuarto. Entonces, bueno, eso también depende de la universidad. Si tú tienes los estudios más recientes, en esto podrás aportar más. ¿A la Universidad de Murcia a partir de qué cursos? Pues mira, es reciente pero ha cambiado. Es decir, yo hice mis prácticas en el 2021-22 y yo tenía el último cuatrimestre de tercero y luego en cuarto el primero y el segundo cuatrimestre. Y justo después hubo un cambio en el que las prácticas se hacen todas en cuarto de carrera. Vale. Entonces empiezan en octubre y se terminan en mayo. Y de normal pues se puede elegir entre ir miércoles, jueves o viernes. De estos 3 días coger 2, en fin, conforme te la quieras estructurar. Al final, el total de horas, creo recordar que son 300 horas las que se tienen que cursar. Esto en la Universidad de Murcia. Pero como bien dice, hay compañeras que nos han comentado otros casos, que por ejemplo en segundo les daban opción a elegir en un sitio, luego en tercero en otro, luego en cuarto en otro. Entonces pues tenían más posibilidades de ver más ámbitos diferentes. En este caso actualmente en la región de Murcia, en la Facultad de Trabajo Social, al ser solo en cuarto, pues en el sitio en el que esté. Porque es un poco como luego se estructura esas prácticas, ¿no? De primero esa observación, después llevar un caso micro, un caso macro, entonces ves esa continuidad, ¿verdad? Sí, sí. Yo en su día, pero estoy hablando hace muchos años, a nosotros sí que nos dejaban hacer prácticas en segundo y nos las teníamos que buscar nosotras en este caso, y las obligatorias eran en tercero y eran 360 horas. Estábamos un cuatrimestre yendo a las prácticas y vamos a sesiones de evaluación de prácticas un día a la semana. Ahí nos juntábamos con el profesor tutor, y en este caso era profesor, y hacíamos ese seguimiento, esa supervisión. ¿Desde dónde elegirías tú las prácticas? ¿Qué criterios? ¿Alguien que va a elegir prácticas pasado mañana? Lucía, ¿tú qué le dirías pues que tuviese en cuenta para elegir las prácticas? Pues yo tengo como dos visiones muy opuestas. Por un lado, decantarnos por lo que ya tenemos claro que queremos hacer o por donde queremos seguir nuestra trayectoria profesional, por ir profundizando y viendo el ámbito que nos gusta, porque hasta que no estamos ahí en el día a día tampoco sabemos si es realmente lo que queremos. Ir siguiendo esa línea, por ejemplo, nos gusta el ámbito sanitario, pues ir tirando por el ámbito sanitario para seguir profundizando. Y luego por otro, que creo que es un poco un caso que tú me comentaste, es irte a un sitio
que suponga un reto para ti, que tú digas, es que yo no me veo trabajando, y yo voy a hablar de mí, yo no me veía trabajando ni me veo trabajando en una prisión. Pues a lo mejor me voy a hacer práctica allí para quitarme ese como miedo interno que tengo de decir, pues, ese tabú también que nos creamos a veces, que no esperamos que una cosa y luego es otra, y ponernos a prueba. Yo creo que es que tengo esas dos visiones así muy contrarias. ¿Tú qué opinas? Sí, así es. Hay una parte que elegir las prácticas, en ocasiones nos pasa con la profesión, que hay veces que la romantizamos un poco. Sí. O sea, cuando no hemos tenido contacto directo, tendemos a idealizar las cosas. Entonces, bueno, viene bien seguir lo que te gusta, porque así te sirve para tener una visión mucho más real, ¿no? Y a la vez, yo tiendo a ser un poco kamikaze en la vida. Entonces, yo mis prácticas de segundo las elegí porque me daba mucho miedo el colectivo. Entonces dije, ¿cómo que te da miedo? Venga para allá. Y me sirvió también para quitarme ese miedo, ¿no? Claro. En este caso, vamos, a mí me daba mucho miedo el tema de toxicomanías. Y además toxicomanías y elegí las prácticas ahí. Entonces me vino bien, porque sí que me sirvió para normalizarlo muchísimo. O sea, le puse patas, lo aterricé y me sirvió para quitarme un poco ese prejuicio, porque era una parte muy grande de prejuicios. Entonces, bueno, sí, me parece muy acertado. O seguir tu intuición y tu senda y yo quiero trabajar en este ámbito concreto, o decir voy a probar otro completamente distinto. Y se me ocurre que incluso se podían hacer las dos en el caso de las personas que quieran hacer sus prácticas curriculares normal y corriente en el sitio que les guste, y luego ver la opción que dan algunas universidades de hacer prácticas extracurriculares en otro ámbito que se salga un poco de nuestra zona de confort, o otro ámbito que tengamos curiosidad por explorar. Esto es lo mismo que hemos dicho antes. Al final el tema de las extracurriculares va a depender de la universidad. Hay en algunas incluso que se da una pequeña cuantía económica, pequeña, pero es un aporte. Entonces también es importante tenerlo en cuenta, porque es que, como bien sabéis, íbamos a comentar ahora que este año han cambiado un poco la normativa y hay que dar de alta en la seguridad social, ¿verdad, Marta? Cuéntanos más, que tú estás más al día de todas estas cosas. A ver, desde hace ya bastantes años, todas las prácticas extracurriculares que eran remuneradas sí que tenían cotización a la seguridad social. La novedad ahora sería que también tienen cotización a la seguridad social las curriculares. Y digo novedad porque aunque llevaba mucho tiempo diciéndolo, pues bueno, sí que se ha puesto en marcha en estos últimos meses, con lo que ha conllevado, que parece que es una cosa que no tiene mucho calado, pero conlleva un trámite administrativo bastante importante. Claro. Porque las universidades más pequeñas pueden tener 8.000 estudiantes. Si tienes que dar a 8.000 personas de alta en la seguridad social, pues estamos hablando de un volumen bastante majo. Entonces, bueno, no todas las universidades dan opción de hacer prácticas extracurriculares. Entonces, es importante informarte de si tu universidad te lo permite o no, Y todas las prácticas van con alta en la seguridad social, sean remuneradas o no sean remuneradas. Las curriculares habitualmente no son remuneradas. Yo no sé ninguna, no conozco de ninguna que haya sido así. No suelen ser, porque como entran dentro del plan de estudios, se entiende que el plan que estás haciendo una asignatura. Luego tenemos otra opción bastante interesante, que es el Erasmus Prácticas. Exacto. Cuéntanos, Lucía, que tú estuviste ahí en el ajo. Estuve a punto, pero la pandemia no me dejó. Yo hice Erasmus normal y luego solicité Erasmus Práctica, pero con todo el tema de la pandemia y tal, al final no decidí irme. Y es una buena experiencia también, pues, para salir de nuestra zona de confort, irnos a un sitio totalmente diferente, a ver cómo serían las prácticas. Y recuerdo que, bueno, teníamos que buscarnos nosotros la empresa o el sitio que fuera, y allí la cuantía sí era un poco más alta que lo que daban aquí en España. Entonces eso también hay que valorarlo. Y dependía, no sé si te pedían un mínimo de 4 meses o así. Es que como todo esto va cambiando, es mejor siempre ir preguntándolo. Y bueno, también está el Erasmus Prácticas, que es en toda la Unión Europea. Luego también está el SICUE, se sigue llamando así, yo creo que sí. Que es dentro de toda España, que podemos irnos a otra universidad, a otra ciudad, a hacer esa práctica, esa movilidad. Y creo que ambas opciones son muy buenas, y que no lo hacemos mucho en trabajo social. No sé por qué tenemos ese miedo, cuando en otras carreras sí están más predispuestas a salir fuera de España, a explorar.
pero en nuestra carrera veo como que hay cierto, no sé, y de hecho tampoco están acostumbrados a recibirnos fuera, porque yo me acuerdo cuando me fui de Erasmus que decían, se hacía 6 años que no habíamos tenido una alumna en práctica, y yo, Sí, así como el Erasmus Prácticas, a mí esto ya estoy dando mi opinión personal, ¿eh? El Erasmus Prácticas me parece bastante más interesante salir al extranjero y ver otras formas de hacer trabajo social diferentes a la nuestra. Sí que es verdad que a nivel nacional igual a mí me tiraría menos, pero bueno, esto es una opción que se abre y que, bueno, que me parece que es muy interesante para la persona que la quiera aprovechar. Me parece estupenda. Creo que si en algo coincidimos es que las prácticas al final son una oportunidad, ¿verdad? Nos permiten muchas cosas, tanto desde ponernos a prueba, de ver nuestras capacidades, ir ya adentrándonos en el mundo laboral. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle en cuanto al tema de las prácticas? A ver, yo lo primero de todo haría un ejercicio de empatía con la persona que recibe alumnado en prácticas. Porque a ti, como estudiante, tú vas y dices, ¡ay, mis prácticas! Y esa es la primera vez que te vas a ver como un profesional o como una profesional. Entonces, estamos todos ahí como con muchas ganas y con muchos ímpetus, ¿no? Y viene bien ver que vas a ir a una empresa o una institución donde vas a tener una persona que te va a tutorizar las prácticas, que tiene todo su trabajo más alumnado en prácticas. Exacto. Sí, al final es, como siempre decimos, ser proactivos pero con prudencia. Es decir, nosotros llegamos con muchas ganas a las prácticas, pero también tenemos que ser conscientes que vamos a un sitio que ya tiene una dinámica establecida de trabajo. Tenemos que amoldarnos a lo que ya hay e intentar ser pues un apoyo a la profesional, ¿no? Amoldarse a lo que la profesional tenga establecido, a sus horarios, tal, y luego la profesional también pues tiene la responsabilidad de buscar esos espacios para dedicarle a la alumna en práctica. Entonces, hay que facilitar. Por ambas partes yo creo que hay que facilitar. Eso es. Hay que ser paciente y saber que vas a una institución donde ya hay un ritmo de trabajo, que tienes que ser proactivo. Es mejor proponer y que te digan que no, pero con mucha prudencia. Porque estamos hablando de casos que pueden ser muy sensibles. Aquí es muy importante mencionar el tema del secreto profesional. Exacto. Trabajamos con informes, con información que es altamente sensible y en ley de protección de datos es altamente protegida. Entonces, bueno, no puedes llegar desde el primer día y zambullirte en eso. Todo tiene un proceso y tienes que seguir un poco el ritmo que se te marque, ¿no? Claro. Entonces, ser proactivo pero con prudencia. Que todo parte de esa primera observación y luego progresivamente, conforme tú te vayas viendo y conforme la profesional te vaya viendo también, pues habrá esos momentos en los que tú puedas pasar más a la acción, pero siempre una acción supervisada. No podemos tomar las riendas nosotras solas y abarcar cosas que es que no podemos, porque es una responsabilidad muy grande, tanto para ti como persona como para la profesional. Y siempre tener ese contacto tanto con la tutora de práctica de la entidad en la que estemos como con la profesional que haya en la universidad y comentar cualquier cosa, lo que sea, hablarlo y abordarlo, porque para eso están esos espacios. Sí. Incluso dudas sobre cómo abordar un caso, puedes recurrir a ambas personas que te tutoricen. A mí sí que me parece importante que es bueno ser consciente de que va a haber una evolución en las prácticas. Cuando tú vas a recibir a alumnado en prácticas, tiendes a hacer un programa. Siempre hay una evolución, entonces no seamos impacientes. Que suele haber tiempo para todo. Todo llegará poquito a poco. Y sobre todo, como siempre decimos, aprovechar esta oportunidad, porque la práctica es el primer contacto que se tiene con la realidad social. Y ahí es donde tienes que ver pues tanto la forma de trabajar como a dónde llamar cuando hay que preguntar X cosas, crear esa red de contactos, porque en el ámbito social es esencial saber a dónde acudir. Muchas veces no es tanto los conocimientos en sí de todo que tenemos que tener, sino saber a dónde y a quién tenemos que acudir para que nos resuelva X cosa. Entonces, ir tomando apuntes de todo, por favor, comprar una libreta enorme y apuntarlo, porque aunque creáis que lo vaya a tener en la mente, no lo vaya a tener en la mente, porque son muchísimas cosas. Muchas cosas.
Sí, es verdad. Con el cuaderno te los voy apuntando todo. Pequeñas cosas como ser puntual, ser amable, que esto nos parece ir vestido adecuadamente. Voy a hacer una puntualización en esto. Como bien sabéis, yo trabajo en un hospital, ¿no? Entonces, lo que llevamos puesto es muy importante, no por cómo nos vea la gente, sino por nosotros mismos. Es decir, en el ámbito hospitalario, al final tú estás entrando en habitaciones de personas con enfermedades. Tanto tú puedes contagiarte como puedes rozarte, por ejemplo, con una barandilla y transmitirlo luego en otra habitación. Entonces, siempre llevar pantalón largo, zapatos cerrados, también ir identificado, es muy importante. El presentarte como alumna de práctica, es decir, tú no puedes entrar en un sitio y decir soy la trabajadora social, no, eres la alumna de prácticas de trabajo social. ¿Por qué? Porque eso luego da lugar a confusión. Es decir, tener muy claro estas cosas que muchas veces damos por hecho, pero en el día a día hay veces que se nos olvidan, o con estos momentos de acción y tanta emoción las dejamos pasar por alto, pero hay que tenerlas en cuenta. Pues bueno, Lucía, creo que hemos hecho un barrido de las cosas que tenemos que tener en cuenta, tanto para elegir las prácticas como para comportarnos una vez que estamos ya en el lugar de prácticas. Sí, a mí me interesaría mucho saber la experiencia de las compañeras, que nos cuenten un poco cómo fueron sus prácticas, en los cursos que la hicieron, dónde y cómo fue su experiencia para hacer, pues yo que sé, una conclusión final entre todas, y nos gustaría mucho leeros en comentarios. Sí, porfa. Así que están abiertos los comentarios, pues en este caso tanto en Spotify como en YouTube. Así que, por favor, ponernos y estaremos encantadas, y así lo hacemos más interactivo. Incluso igual de ahí nos surgen más ideas para futuras entradas del podcast. Lo que hemos dicho han sido nuestras opiniones, nuestras experiencias, pero si necesitáis ayuda, no dudéis en acudir a un profesional de lo social o lo que necesitéis. Muchísimas gracias y que paséis muy buen día. Un saludo. Bueno, nos despedimos. Adiós. Chao.